Hola, como siempre, pues muchas gracias por estar ahí de nuevo y bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca. Entonces, en el día de hoy no hay carta ninguna. Entonces, este último día que estuvimos, pues bueno, yo andaba por ahí por los pasillos y sonó el teléfono y entonces una señorita pues me dijo muy amablemente que ella era una espectadora habitual de Duzón y parece ser que el ambiente crítico por parte de ella, que nos encanta, ¿no? Pero solamente nos dijo que por qué no hablábamos un poco sobre quiropráctica. Entonces, bueno, yo en ese sentido yo no soy ducho en la materia, ¿no? Tampoco he estudiado eso, pero bueno, como mi obligación y mi gusto, como le dije, pues y estamos aquí pues para atender a todas las personas, ¿no? En este caso va a ser el programa para esta señorita. Yo le voy a contestar en ese sentido, pues haciendo un pequeño... Vamos a hablar sobre quiropráctica, pero yo no voy a empezar a hablar sobre teorías porque no tengo capacidad en ese sentido, ¿no? Solamente voy a interpretar. Entonces he conseguido unas cuantas hojas de una consulta práctica, de lo que hace un señor, un quiropráctico en ese sentido. Entonces yo no me puedo referir a esta señorita porque no me dio el nombre. Entonces yo le voy a llamar muy cariñosamente pues señorita innominada, ¿no? O señorita quiropráctica, Y en ese sentido, pues bueno, vamos a empezar a hablar, Y pues en primer lugar, quiropráctica, solamente por la raíz de esa palabra, pues quiro, pues es una raíz griega, significa manos, y praxis o la práctica, ¿no? Entonces los quiroprácticos son personas que trabajan con las manos. Entonces evidentemente, pues claro, pero de una forma un poco especial, en el sentido de que como que manipulan, ¿no? En este caso, pues un panadero pues también trabaja con las manos, un acupuntor, un escritor, porque supongo que será uno de los miembros que más espabilado está pues para desarrollar todas esas funciones, ¿no? O elaborar una serie de productos o lo que sea. Entonces, quiropráctico, pues el trabajador con las manos, manipulador, ¿no? Entonces aquí voy a ir, espero que no sea muy pesado, pero pienso que con la costumbre que tenemos de leer escuetamente, luego interpretaremos un poquito, pues lo que, claro, en este caso me ha tocado porque andaba por ese pasillo, pues interpretaremos un poco en este sentido, ¿no? Entonces, pues claro, los quiroprácticos son personas que trabajan con las manos y fundamentalmente, pues el sistema, según ellos, sistema óseo y sistema nervioso, ¿no? O la relación entre los dos, ¿no? Entonces aquí dice que, bueno, en primer lugar, pues consulta quiropráctica, ¿no? Dice, recomendaciones para el cuidado quiropráctico. Entonces, ya me perdonarás, querida señorita, pero, yo tengo que leer esto escuetamente porque esto no está sacado de una teoría, sino repito, de una consulta práctica, de un profesional de la quiropráctica, ¿no? Entonces dice que en su última visita, esto ya referido a un paciente determinado o a cualquier paciente, en su última visita le hicimos varios exámenes físicos, neurológicos, ortopédicos y quiroprácticos. Los resultados de estos, junto con el análisis de sus radiografías, nos han ayudado a determinar si su enfermedad está dentro del campo quiropráctico, lo cual podemos afirmar. Por lo tanto, le entregamos este informe para explicar en términos generales lo que hemos encontrado en su caso y para recomendarle el tratamiento quiropráctico. Dice, el sistema nervioso controla cada parte y órgano del cuerpo. Entonces, esta es la primera cuestión que posteriormente interpretaremos. Este sistema funciona como una vía de doble calzada con vías subsidiarias que lo alimentan. Estas vías subsidiarias parten de la vía general y atraviesan cada célula. El sistema es tan complejo que si todos los demás tejidos del cuerpo fueran disueltos, se le podrían reconocer nada más que por la red de nervios. Los mensajes pasan a través del cerebro, pasando por la vía general y después por las vías subsidiarias. Los mensajes llegan al cerebro de la misma manera. La vía general de la que hablamos es, en efecto, la médula espinal y está encerrada dentro de una columna de huesos.
la cual llamamos columna vertebral. Estos nervios subsidiarios parten de la médula espinal por las aperturas que hay entre cada pareja de vértebras y llegan a todas las partes del cuerpo. Dado que cada función del cuerpo está controlada por el sistema nervioso, los trastornos mecánicos dentro de la columna vertebral pueden irritar uno o más nervios. Si esto ocurre, la función de la parte del cuerpo que esté controlada por ese nervio será alterada y es muy posible que no se sienta dolor y ni siquiera malestar en la zona de la columna donde las vértebras estén afectadas. En el trabajo del quiropráctico localizamos estas zonas, si existen, y corregir el trastorno que ha habido, lo cual se llama subluxación. De esta manera el nervio recupera su funcionamiento normal. Cuando cada parte del sistema nervioso funciona normalmente, su salud es perfecta. Así que para conseguir esto es esencial que no exista ninguna subluxación en la columna vertebral. De esta manera es muy fácil ver cómo las subluxaciones dan pie a otros síntomas dentro del cuerpo, aparte del dolor en la columna, aunque este último es lo más frecuente. La mayoría de las condiciones de dolor o enfermedades tienen su causa dentro del cuerpo y esto es lo que primeramente hay que encontrar antes de que se pueda continuar a corregirlo, aliviar el dolor y recuperar y mantener la salud. La quiropráctica ha desarrollado varias técnicas para encontrar la causa de los problemas básicos cuando estén relacionados con la columna. En estos casos, si la columna no está dañada irreparablemente, podemos recuperar su funcionamiento normal. Esta es nuestra única intención. Bueno, eso está claro, ¿no? Bueno, pues entonces ya esto es, digamos, una primera entrada, y aquí pone un pequeño esquema que aquí podemos ver, que pone la columna vertebral y el sistema nervioso. Entonces, pues evidentemente, como decían, la médula espinal viene protegida por estos cuerpos vertebrales y entonces ya pues aquí van describiendo perfectamente bien las 7 vértebras cervicales, las 12 dorsales, las 5 lumbares e incluso luego pues el sacro y el coxis, ¿no? Y entonces pues la quiropráctica, o según esta consulta, digamos así, este práctico, pues da este esquema, bueno, aquí interpretando cada una de estas vértebras, pues, y dando más o menos pues una explicación de qué gobierna o qué pares, los pares craneales, incluso los filetes nerviosos que salen de cada una de estas vértebras, lo que van a controlar o lo que van a ir dando esa función motora o sensible, ¿no? Entonces, aquí dice, querida quiropráctica, que la cervical, la vértebra cervical número 1, dice que afecta a unas estructuras y una serie de órganos, ¿no? Como es el riego sanguíneo de la cabeza, la glándula pituitaria, el cráneo, huesos de la cara, cerebro, oído interno y medio y sistema nervioso. Entonces, evidentemente, bueno, pues esta es la interpretación que dan los quiroprácticos, ¿no? Entonces, la vértebra cervical 2 dice que gobierna, por entendernos de alguna manera, los ojos, los nervios ópticos, nervios auditorios, el sinus, mastoides, la lengua y la frente. La vértebra cervical 3, los mofletes, oído externo, huesos de la cara, dientes y nervio trifacial. Supongo que será el nervio trigémino, pues la rama facial, la mandibular y la maxilar, ¿no? La vértebra cervical 4 gobierna la nariz, el labio, la boca y la trompa de Eustaquio. La cervical 5, las cuerdas vocales, las glándulas del cuello y la faringe. Bueno, voy un poquito de prisa por si tú quieres ir apuntando, ¿no? La cervical 6, los músculos del cuello, hombros y las amígdalas. La séptima, cervical, las glándulas tiroides, la bursae en hombros y los codos. La dorsal primera, brazos desde los codos, incluyendo dedos, manos, muñecas, esófago y tráquea. La dorsal número 2, el corazón, incluyendo las válvulas y cubiertas y las arterias coronarias. La dorsal 3,
pulmones, tubos bronquiales, pleura, pecho y senos. La dorsal 4, vesícula biliar y el ducto común. No sé exactamente lo que es, pero bueno. Dorsal 5, hígado, el plexo solar y la sangre. Dorsal 6, el estómago. Dorsal 7, páncreas y el duodeno. La dorsal 8, bazo. La 9, glándulas renales y suprarrenales. La dorsal 10, los riñones. La dorsal 11, los riñones también y los uréteres. La dorsal 12, el intestino delgado y la circulación de la linfa. La lumbar 1, intestino grueso. Lumbar 2, apéndice, abdomen y muslo. Lumbar 3, órganos sexuales, útero, vejiga y rodillas. La lumbar 4, glándula, próstata, músculos de la parte inferior de la espalda y el nervio ciático. Y la lumbar 5, las piernas por debajo de las rodillas, tobillos y pie. El sacro, lo que es el sacro, gobierna las caderas y las nalgas. Y el coxis, el recto y el ano. Entonces, en ese sentido, bueno, aquí difiere bastante con lo que hemos ido diciendo yo, diciendo pues todos los compañeros en todos los programas, ¿no? Yo particularmente he dicho que cada una de estas vértebras, de estos cuerpos vertebrales, no los cuerpos, sino venían recorriendo, digamos así, si va la columna vertebral, así pintando un poco chapuza, como solemos, ¿no? Pues a 1,5 chones y a 3 chones, chones era la medida que usábamos, nosotros evidentemente íbamos diciendo, esto es un esquema, estos son los cuerpos vertebrales de toda la columna, entonces estas son las espinas de cada vértebra, y entonces partiendo de las espinas, pues hacíamos una medida de 1,5 chones, de chón y medio, e incluso 3 chones, donde iban a ir los canales de un meridiano muy largo, muy importante, que era vejiga. Y decíamos que a estos niveles pues había una serie de puntos que tenían unas características muy determinadas, y por supuesto ahí tenían una serie de nombres, tenían nombres y apellidos, y decíamos que era como un chalet, como una embajada de un órgano o una víscera del interior, de tal manera, como me está pasando a mí ahora, que pues me está doliendo muchísimo, yo qué sé, la quinta vértebra dorsal. Entonces, según la quinta vértebra dorsal, pues según tú, querida amiga, pues parece ser que las cuerdas vocales y las glándulas del cuello y la faringe pues me están machacando, aunque la faringe y las cuerdas vocales pues están aquí, pero yo tengo un dolor referido a esa digamos palpación de esa apófisis espinosa de la quinta vértebra dorsal. Parece ser que es porque tengo mis amígdalas y mi faringe y las cuerdas vocales no las tengo muy bien. Entonces, claro, según medicina más antigua, según la acupuntura, pues esto no es así. Y yo sé perfectamente que no es así. ¿Por qué? Porque en la quinta vértebra, ahí está el chalet de corazón, ¿no? Digamos así, Entonces, y se llamaba, estos puntos que están aquí al lado, se llamaban Sim-Yu. Entonces, esto digamos que es la embajada de este órgano tan sumamente importante. ¿Por qué? Bueno, pues las razones no hay que decirlas, ¿no? Pues yo puedo estar nervioso, yo puedo estar lo que sea, En ese sentido, yo ya sé que, doliéndome como me está doliendo, por ejemplo, esa apófisis espinosa cuando yo me aprieto, incluso ahora estoy un poco cargado, pues yo ya no pienso en mis anginas, ni en mis cuerdas vocales, que las tengo perfectamente bien, ni mi faringe, sino que estoy ya pensando en que, pues, un pequeño cansancio de corazón, yo qué sé, pues porque vi una película fantástica ayer y me puse nervioso, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo aquí ya no voy a hacer absolutamente ningún tratamiento, excepto, pues, bueno, un tratamiento a nivel local, sino que yo voy a intentar, casi siempre,
pues hacer tratamiento para mi corazón, y nunca tocando ese meridiano de corazón, sino pues yo qué sé, a través de mi intestino delgado, tonificando mis riñones, tonificando mi hígado, para que abuelo y padre alimenten bien a ese hijo o controlen un poco a ese hijo desmadrado. En ese sentido, pues bueno, pues si cogemos cualquier otra vértebra, la interpretación que tú das, querida señorita, pues yo qué sé, pues la dorsal 4, pues dice que quiropráctica, dice teóricamente y a la práctica que gobierna vesícula biliar y el ducto común. Bueno, pues acupuntura dice que hay ahí unos puntos, un chalet que se llama Golyum-Yu. Eso es asentimiento de pericardio. Pericardio es la zona precisamente que rodea corazón, hemos dicho, ¿no? Y su representante está en la dorsal número 4. Por ejemplo, pues en la dorsal 11, pues tú dices, o un compañero tuyo dice, que la dorsal 11, ahí gobierna esas salidas de esos nervios, pues los riñones y los uréteres. Yo digo que, bueno, ahí está Biyu. Biyu es asentimiento de bazo. Entonces, esas personas obsesionadas con ese bazo más quemado, por supuesto que va a doler ahí, ¿no? O incluso esa persona diabética, pues con ese género de vida, pues mala alimentación, etcétera, etcétera, ese chalet, digamos, esa embajada es la que se va a empezar a notar que algo va mal. Y entonces, lógicamente, primeramente va a ser un pequeño dolor por digamos, un trastorno funcional, un trastorno energético, primeramente, de ese órgano, que se va a manifestar primeramente en su meridiano, que no tiene por qué ir por la parte de la columna, sino que puede ir por cualquier otra parte del cuerpo. Bueno, tú en ese sentido, y como eres ya una persona que sigues ya los programas estos, pues ya lo sabrás, ¿no? Pero que posteriormente pues, se puede manifestar en una segunda etapa, en ese chalet, en esa embajada. Entonces, lógicamente, no hay que hacer, quizá hay que hacer un pequeño tratamiento local, pero el tratamiento general, el tratamiento alopático, digamos así, o holístico, digamos así, no solamente depende por tocar esa zona en concreto, sino hacer ese tratamiento por los 5 elementos, por esa rueda de carro, para equilibrar a todos los órganos, los que interaccionan e incluso hacen interaccionar, para que ese equilibrio, esa salud venga, o ese equilibrio inestable, que es lo que todos somos, ¿no? Entonces, más cosas, más ejemplos. Bueno, pues en la lumbar 4 dices que aquí está la glándula de próstata, los músculos de la parte inferior de la espalda y el nervio ciático. En lumbar 4 hemos dicho que ahí está unos puntos que se llaman de Yang-Yu. Ese es el punto asentimiento de la fuerza, o más concretamente el asentimiento de intestino grueso. Entonces, en ese sentido, ya hemos dicho que intestino grueso junto a pulmón, lo estamos viendo en fisiología holística, son los órganos más importantes que más fuerza tienen. Entonces, primeramente, cualquier trastorno, primeramente funcional a nivel de intestino, va a dar muchos más síntomas, ¿no? Pero después se va a localizar precisamente en esa lumbar 4, incluso puede haber puedo tocar un poquito la lumbar 5, y es precisamente donde la mayor frecuencia de hernia discal, como hemos dicho, ya sabemos, se produce primeramente entre L4 y L5, cuando intestino grueso, ese órgano positivo, funcionalmente empieza a fallar, incluso L5 también, ¿no? Y ya como tú puedes ver, bueno, podemos continuar, pero creo que va a ser un poco pesado, ¿no? Pues ir diciendo, o la interpretación que da acupuntura sobre cada una de las vértebras, sobre cómo se llaman cada una de las embajadas y lo que representan, pero solamente a nivel de representación. Es como ese piloto rojito, que hemos dicho ya muchísimas veces, se enciende cuando algo va mal, y lógicamente no es cuestión de estar manipulando con la mano, sino que creo que sinceramente hay que hacer algo más, ¿no? Entonces, hemos estado buscando, y otra hojita dice que nuestras recomendaciones en su caso particular, supongo que serán del paciente, ¿no? Dice, generalmente encontramos que un problema espinal se corrige en 4 fases. Una fase de alivio,
una segunda fase de corrección, una tercera fase de estabilización y una cuarta fase de mantenimiento. Así que hacemos nuestras recomendaciones de acuerdo con esto. Si no sufre de malestar agudo, quizá podremos eliminar la primera fase de su programa de tratamiento. Si no sufre de malestar agudo, quizá podremos eliminar la primera fase de su programa de tratamiento. Yo interpreto que si usted no sufre de una cosa aguda, supongo que, bueno, si no sufres de una cosa aguda, supongo que tendrás una cosa o bien subaguda, que es un poquito más larga en el tiempo, o bien crónica, que se está alargando demasiado, ¿no? Entonces, pues claro, pero yo entiendo que cualquier dolor, cualquier dolencia, por muy aguda o por muy crónica que sea, eso se va a manifestar, ¿no? Sobre todo por el primer síntoma, ¿no? Que es el dolor o que eso se está quejando de alguna manera. Y entonces yo pienso que lo primero es aliviar nuestro, bueno, la espada de levantar un poquito la espada de Damocles que pende sobre cada una de nuestras cabezas, ¿no? Que es el sufrimiento por el dolor, según parece, por los pecados que hemos cometido desde los tiempos inmemorables, ¿no? Entonces, en ese sentido, no entiendo muy bien este tema, ¿no?